Entonces, en este momento, a invitar a la doctora María Adelaida Córdoba Núñez. Ella es médica general de la Pontificia Universidad Javeriana, médico pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana, paliativista de la Universidad Nacional Autónoma de México, epidemióloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora de posgrado de pediatría en la misma universidad, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría Bogotá, miembro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica y miembro de la Asociación Internacional de Cuidado Paliativo Pediátrico. Invitamos a la doctora que nos va a dar el tema Generalidades del Cuidado Paliativo en Pediatría. Bienvenida. Bueno, entonces, el tema de generalidades del cuidado paliativo en pediatría, la doctora María Adelaida es primera vez que nos acompaña también en nuestras jornadas de pediatría. Le damos la bienvenida y bueno, parece que por fortuna no tuvo inconveniente con el paro de estos aviadores que ganan más que los otros. ¿Ah? Se ganan más que nosotros todos juntos, realmente. Buenos días. En primer lugar, les quiero agradecer la invitación, la asistencia. Creo que definitivamente esto sí es una prueba de que ustedes hoy deberían oír esta charla. Y es que en contra del clima, del paro de Avianca, yo logré llegar a Manizales ayer en el último y único vuelo que salió de Bogotá hacia la ciudad de Manizales. Bueno, el cuidado paliativo pediátrico como como parte de la atención integral del niño enfermo. Hay una cosa muy interesante, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hace poco la Organización Mundial de la Salud publicó estas estadísticas. Con mucha preocupación, nuestro gran marcador de salud y enfermedad, que es mortalidad, se ha mantenido en 100% a lo largo de los últimos años. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque la mortalidad infantil ha disminuido, y realmente, como nos explicaba el doctor Julián, los niños ahora se mueren menos desde la edad perinatal, la gente se sigue muriendo, ¿con qué? Con un 100% de certeza. Ahora, hay una cantidad de niños que siguen estando vivos con una discapacidad severa y que igual se van a morir independiente del tratamiento que nosotros ofrezcamos. Ahora, hablando de aviones, ¿cómo no mencionar que Avianca tiene varios Boeing 747? En Estados Unidos hay aproximadamente 237.000 niños que viven con enfermedades crónicas que amenazan la vida en el momento. Eso equivale a 570 Boeing 747. De esos 13.700 niños fallecen cada año a causa de esas enfermedades. Eso quiere decir que 33 Boeing 747 fallecen cada año, lo que equivale a que cada 11 días un avión de estos se estrella. Por eso es importante hablar del cuidado paliativo pediátrico. 500.000 niños en el mundo viven con enfermedades crónicas y 55.000 niños mueren anualmente por estas enfermedades. La edad más frecuente de fallecimiento, como ustedes ya saben, son los recién nacidos y los menores de 1 año lactantes menores, seguido por los niños entre 1 y 4 años, 5 a 9 años, 10 a 14 años y un grupo grande de niños entre 15 y 19 años. La segunda causa de mortalidad en nuestro país es una enfermedad crónica que se llama cáncer infantil. En el grupo etario de 5 a 14 años. 15 a 19 años en nuestro país sigue siendo violencia, pero en los países del primer mundo actualmente es cáncer infantil. Y los menores de 1 año con mayor frecuencia fallecen por prematurez y por enfermedades neurológicas, genéticas y errores innatos del metabolismo. Todas esas son enfermedades crónicas. Entonces, los objetivos de esta charla son básicamente, 1, aclarar qué es el cuidado paliativo pediátrico,
mostrarles algunos de los modelos de cuidado paliativo pediátrico que existen en el mundo, hablar un poco de las recomendaciones mundiales y nacionales acerca de la integración del cuidado paliativo a la atención del paciente con enfermedad crónica y finalmente contarles un poco acerca de la experiencia del Hospital Universitario San Ignacio y la Unidad de Oncología y Cuidado Paliativo Pediátrico en la que yo trabajo. ¿Qué es el cuidado paliativo pediátrico? El cuidado paliativo pediátrico es el cuidado activo total del niño, la familia, desde el punto de vista físico, mental y espiritual. ¿Listo? Entonces el primer punto clave de hoy es que a diferencia de los servicios de adultos, incluimos a la familia, todos acá somos pediatras o queremos serlo, entonces para nosotros esto es algo que es fácil de entender. Segundo, empieza cuando la enfermedad es diagnosticada y se mantiene desde que el paciente recibe terapia curativa y continúa hasta el final de vida si el paciente ha de fallecer. ¿Quiénes son candidatos entonces a cuidado paliativo? Y esto es una de las cosas que es importante que ustedes empiecen a cambiar en su cabeza. Para nosotros el cuidado paliativo tradicionalmente ha sido el cuidado del fin de la vida. Y esto era así hasta hace unos años, cuando se cambia el paradigma y nos empezamos a dar cuenta que tenemos una gran cantidad de pacientes que desde la edad pediátrica cursan con discapacidad, cursan con una mortalidad alta, secundaria a enfermedades que ya no son las enfermedades de todos los días nuestros, que son las enfermedades infecciosas, sino que empiezan a ser enfermedades crónicas. ¿Listo? Entonces, existen 4 categorías grandes. 1, las enfermedades que son altamente letales, pero que tienen posibilidad de curación. La enfermedad, por ejemplo, digamos, la más representativa de ese grupo es el cáncer infantil. Actualmente, el 80% de los niños con cáncer sobreviven, pero el 20% fallecen y desde 1985 no hemos podido modificar esa cifra. ¿Sí? Segundo, enfermedades que amenazan la vida de forma temprana, pero que tienen opciones de tratamiento que no son curativas, pero que sí son paliativas y que mejoran la calidad de vida. El ejemplo perfecto es la fibrosis quística y algunas cardiopatías congénitas. Entonces hay muchas cardiopatías que se pueden operar, que mejoran la calidad de vida del niño, pero que aceleran mucho su proceso de fallecimiento y cuya expectativa de vida no son 70 años ni 72, sino 15 o 18. ¿Listo? Tercero, enfermedades que son degenerativas y que no tienen una opción de tratamiento específico. Las cromosomopatías, algunos errores innatos del metabolismo, son enfermedades que se diagnostican y que durante el curso de su enfermedad van a aumentar la carga de enfermedad que tienen y el compromiso que tiene el paciente y ante las cuales realmente no tenemos opciones de curación. Y cuarto, enfermedades que son no progresivas pero que son irreversibles. El ejemplo perfecto acá es parálisis cerebral. Entonces la parálisis cerebral es una enfermedad en la cual el daño se instaura en el cerebro no se daña más a medida que el niño crece, pero se dañan todas las cosas alrededor del niño. Se modifica su tonicidad muscular, se modifica su estado nutricional, se modifica su interacción con el medio y a medida que avanza la edad del niño, aunque el daño cerebral inicial no haya modificado, todas las comorbilidades que se asocian a esa situación específica del cerebro van a generar mayor carga de la enfermedad. Existen 2 categorías nuevas que no son competencia exclusiva del pediatra y por eso no las mencioné acá, que son el cuidado paliativo perinatal, cuando se hacen diagnósticos in útero de enfermedades que son incurables y que tienen, digamos, 2 opciones de camino, uno que es llevar el embarazo a su término completo y acompañar a la familia durante el proceso una vez el niño haya nacido, u otra categoría en la cual algunas de las patologías que se diagnostican in útero son, digamos, desde el punto de vista legal susceptibles de aborto y acompañar a la familia en ese escenario. Esas no las vamos a mencionar ni vamos a profundizar en esas. ¿Cuáles son los principios del cuidado paliativo? Aliviar dolor y otros síntomas. Casi siempre cuando la gente piensa en cuidado paliativo piensa en quitémosle el dolor y eso es muy importante, pero hay muchísimos otros síntomas que vamos a mencionar un poquito más adelante que requieren un tratamiento específico. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural. Y ojo a esto, no intentan ni acelerar ni atrasar la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Los paliativistas no solamente ni nunca vamos a hacer eutanasia en nuestro país. ¿Listo? Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir activamente, tanto como sea posible hasta la muerte y durante el duelo. ¿Qué otras ventajas tienen? Mire, disminuimos el desgaste del equipo médico.
disminuimos el uso de terapias de soporte al final de la vida y disminuimos el gasto económico en salud en pacientes que no tienen opción de curación. ¿Cuál es la historia del cuidado paliativo pediátrico? Y me gustó mucho lo que dijo Julián, el neonatólogo, cuando dijo, la neonatología es una ciencia muy nueva, tiene como 50 años. Yo pensé, mire, el cuidado paliativo como tal empieza en 1970, cuando decimos por primera vez, la gente se empieza a dejar de morir en la casa, empieza a fallecer en hospicios. En 1980 aparece por primera vez un centro de hospitales que manejan pacientes en final de vida, en Cincinnati, en Estados Unidos. En 1990 aparecen unos conceptos fundamentales para el pediatra, la Declaración de los Derechos de los Niños. Hace poquitos años, hace menos de 30 años. Y se declaran estas cosas que son muy importantes para el desarrollo del cuidado paliativo pediátrico: el interés superior del menor, los derechos de los niños, y se empieza a considerar que los niños realmente no son adultos, y que como no son adultos tienen unas necesidades específicas. En el año 2000 se publica por primera vez, el Instituto de la Salud de Estados Unidos publica un documento que se llama Cuando los niños mueren, y hablan por primera vez de hacer servicios de cuidado paliativo para niños. Esto tiene que ver muchísimo con el desarrollo tecnológico y con el desarrollo de tecnologías que van a favorecer el soporte vital en niños pequeños, porque conectando esto con toda la parte de reanimación neonatal que nos mostraba Julián antes, realmente el soporte ventilatorio con presión positiva aparece gracias a que el hijito del presidente Kennedy fallece, y se empiezan a hacer una serie de investigaciones en aumentar el soporte y ofrecer soporte a los pequeños niños. Cuando eso pasa, empieza a mejorar la mortalidad infantil, disminuye la mortalidad infantil, a expensas de aumentar de forma significativa la morbilidad y la discapacidad. En el año 2000 entonces se publica por primera vez esto, y la Academia Americana de Pediatría dice, mire, tenemos que hacer un comité de bioética y un comité de cuidado de hospicio y de cuidado hospital para pacientes con enfermedades crónicas, y se configura por primera vez el cuidado paliativo pediátrico. Hasta el 2005 se considera que esto es una subespecialidad pediátrica, o sea, nosotros sí que somos una especialidad nueva. Y en ese mismo año, en Europa, se unen los grandes países que tienen, digamos, adelantos en cuidado paliativo pediátrico, que son Europa. De Europa son Inglaterra, Irlanda, España, Australia, en Oceanía, Canadá y Estados Unidos, y hacen los primeros estándares de manejo de cuidado paliativo pediátrico. En el 2013 se vuelve a publicar cómo fallecen las personas en Estados Unidos, y se hace un documento adicional para los niños en el que se dan las primeras guías de cuidado paliativo pediátrico y hospicios pediátricos. Estamos hablando de que esto pasó hace 4 años. ¿Listo? Ahora, eso también ha tenido un reflejo en cómo se cambian los modelos de cuidado paliativo. Inicialmente el cuidado paliativo existía en un escenario totalmente abrupto, en el cual existía una fase de curación, una fase de paliación, una fase de muerte y una fase de cuidado del duelo. Y los paliativistas empezamos a trabajar acá. Todo esto dependía de las otras especialidades y subespecialidades pediátricas. Después dicen, mire, realmente una de las cosas que más le duele a los pacientes es que si a uno durante los últimos 5 años lo ha visto el gastroenterólogo pediatra y todos los días lo ve, y un día le dice, ¿sabe una cosa? Yo creo que ahora sí ya no hay nada más que hacer, váyase para donde otro doctor, no nos vamos a volver a ver. Lo que siente es que lo abandona, ¿sí? Y ese abandono para el paciente lo único que hace es aumentar su dolor y su duelo, porque se está muriendo, su hijo se está muriendo y mi médico me abandonó, ¿sí? Y esto es igual en todas las especialidades. Entonces dicen, no, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a hacerlo desde el principio. Entonces vamos a hacer una parte de curación, una parte de paliación, y vamos a hacer que el intercambio no sea tan abrupto. Entonces, en esta primera fase, el protagonista es el oncólogo, es el cardiólogo, es el infectólogo, y acá el protagonista es el paliativista, ¿sí? Y eso es, digamos, un poco el modelo en el que en general nos movemos. Solamente hay una cosa nueva, que es este nuevo modelo, y es hacia donde debemos trabajar todos, y es a entender que el principio de la enfermedad también genera un duelo para el paciente, que ese duelo es continuo durante toda la enfermedad.
Decirle a un paciente e informarle acerca de un diagnóstico es algo que para nosotros es frecuente. Lo hacemos muy fácil. Y a veces decimos con la misma tranquilidad que decimos tienes infección de vías urinarias, decimos tienes leucemia, pero tranquilo que la mayoría de la gente se cura de eso, ¿sí? Pero los impactos para la familia son muy diferentes, es muy distinto recibir la información. Ahora, ¿cuántas mamás no lloran en el servicio de urgencias cuando uno le dice que el niño tiene infección de vías urinarias? Toneladas, ¿sí? Para uno no tiene la misma carga que tiene para la familia. Pero el hecho de entender que hay enfermedades crónicas y que esas enfermedades crónicas han cambiado el paradigma de nuestra atención en pediatría, solamente nos permite aclarar que el duelo que vive la familia lo vive desde el principio de la enfermedad y que por esa razón necesita también un acompañamiento de la terapia de cuidado paliativo. Por otro lado, los medicamentos que usamos generan daño. Las terapias y los tratamientos que ofrecemos a nuestros pacientes no son inocuos. Y es importante que ese tratamiento y ese camino también hacia la curación, si eventualmente el paciente se cura, esté acompañado de un soporte todo el tiempo. Y eso es lo que genera un modelo integrado de cuidado paliativo. Desde el principio el paliativista está involucrado en el servicio, dependiendo de la clínica que se trate y de la patología que se trate, se hacen intervenciones de curación e intervenciones de incluir paliación para soportar todos los tratamientos curativos y se hace un acompañamiento continuo del duelo en todas las fases de la enfermedad. Ahora, todo esto suena maravilloso, pero ¿cuál es la disponibilidad real de servicios de cuidado paliativo en el mundo y en nuestro país? Mire, en Estados Unidos, en el 2008, solo el 58% de las instituciones que atienden cáncer infantil, que es donde realmente empezó el cuidado paliativo pediátrico, tenían servicios formales de cuidado paliativo. En los últimos años se ha mejorado la atención en cuidado paliativo y los niños ya no reciben cuidado paliativo solo los últimos 8 días de vida, sino ahora 55 días de vida, antes de fallecer. Que si ustedes se dan cuenta tampoco es mucho. En Estados Unidos, Canadá y España han logrado involucrar servicios de cuidado paliativo desde el inicio de la enfermedad, más o menos desde el 2013, y son los modelos más exitosos de cuidado paliativo en niños actualmente. Y en Colombia tenemos 10 unidades de dolor y cuidado paliativo. 10, para adultos y para niños. Y de esas, 3 reciben niños y solo una está habilitada para recibir niños. Esta es nuestra disponibilidad real. Dado que esta es nuestra disponibilidad real, sí es responsabilidad de todos los pediatras aprender las cosas fundamentales del cuidado paliativo y entender que existe y que por lo menos por ahora, hasta que desarrollemos muchísimas cosas y articulemos mejor nuestro sistema de salud, esa responsabilidad va a seguir recayendo sobre los pediatras. ¿Cuáles son las ventajas del cuidado paliativo temprano y por qué vale la pena hacer cuidado paliativo temprano? Mejora los síntomas, mejora la calidad de vida relacionada con salud, aumenta la satisfacción del paciente respecto a su atención en salud, disminuye la carga sobre el cuidador y sobre el equipo tratante y mejora la sobrevida. Eso es una cosa muy interesante porque uno siempre piensa que como el cuidado paliativo es solo para el final de la vida, pues casi que en el momento en el que yo suspendo cualquier tipo de intención de curar, el paciente fallece más rápido. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que esto mejora la sobrevida, sobre todo en cáncer y en enfermedades neurológicas. Segundo, ¿a quién acá le cuesta trabajo hablar con un papá o con una mamá al que el niño se le va a morir? ¿Cuándo a veces, cómo se sienten cuando ustedes dicen, oiga, yo ya no sé qué más hacer? De verdad, yo creo que ya llegué a un límite. Eso carga mucho al equipo de salud. ¿Qué equipos de salud sufren terriblemente con eso? Neonatología, cuidado intensivo, cardiología pediátrica, neumología pediátrica y oncología pediátrica. O sea, la cantidad de burnout que tienen esos equipos médicos está relacionada directamente con tener que comunicar noticias malas todos los días y con tener que limitar sus propias opciones y decir, no sé si hacerle o no hacerle. ¿Listo? El cuidado paliativo integrado temprano mejora muchísimo la satisfacción del equipo tratante y disminuye el síndrome de burnout. Ahora, ¿realmente los niños sufren o no sufren con enfermedades crónicas? Porque esa es la otra cosa, realmente si no sufren y están bien atendidos, pues tampoco tiene mucho sentido hacer eso. Se ha demostrado en cáncer infantil que estos son los síntomas más frecuentes, relacionados con la autoimagen, relacionados con fatiga, con dolor, con tristeza, con cansancio crónico,
y con dificultades para adaptarse a la vida social. Esto para cuidado paliativo oncológico, para cuidado paliativo no oncológico, los síntomas más frecuentes son compromiso cognitivo, compromiso del lenguaje, fatiga, insomnio, no poder alimentarse de forma adecuada, dolor somático, convulsiones, disnea, secreciones excesivas. Esto para los padres genera una sobrecarga muy grande, más aún cuando esto se cronifica y no mejora rápido, ¿sí? Uno tiene la fantasía de que en el momento en el que uno dice este paciente no tiene opción de curarse, el paciente activa su chip y dice listo, me voy. Pero hay enfermedades crónicas en pediatría que duran años. La parálisis cerebral, las epilepsias catastróficas. Estamos hablando de niños que actualmente sobreviven casi hasta los 15 y 16 años. Y son 15 y 16 años de cuidar a un niño con síntomas muy severos, en los cuales todo lo que nosotros siempre hemos aprendido de que va a mejorar, de que va a salir adelante, de que se va a curar, no es una realidad. Eso desgasta terriblemente. Manejar síntomas que para nosotros son sencillos y que a veces ni siquiera sabemos evaluar, como qué tan fatigado está el niño, mejoran muchísimo la calidad de vida y por eso han mejorado también la sobrevida. Que es muy importante comunicarnos de forma efectiva con los papás. Miren, los médicos siempre decimos que nos comunicamos efectivamente con los familiares y con los niños, más los pediatras. Los estudios formales han demostrado que nosotros sistemáticamente omitimos información a los papás y a los niños. Cáncer específicamente ha demostrado que un paciente entra a un tratamiento oncológico, dura en promedio 30 meses, los médicos son conscientes de que no tiene opción de curación 7 meses antes de que el paciente fallezca, 3 meses antes le cuentan a los papás y 15 días antes le cuentan a los niños. O sea, hay 6 meses de tratamiento que fijo el paciente no necesita, que el médico está convencido que no tiene opción de curación, que nosotros seguimos haciendo. Y esto es particularmente real en otras enfermedades como epilepsia, por ejemplo, epilepsias catastróficas, como parálisis cerebral, en la cual nos vamos enfocando en una serie de intervenciones y en una serie de terapias que nosotros mismos como médicos ya tenemos certeza de que no van a modificar la enfermedad y no somos capaces de decírselo a los papás y seguimos diciéndoles vamos para adelante. Eso hace muchísimo daño a la familia, hace daño al niño, porque cuando ese niño se muere nunca nadie se preparó para que se muriera y ese niño se va a morir, ¿sí? ¿Qué hace esto? Mejorar los pacientes que tuvieron mayor adherencia a cuidado paliativo y en los que se le inició antes. Mire, 50 días son menos de 2 meses, o sea, ni siquiera es tantísimo tiempo si no tienen el recurso. Mejora mayor satisfacción en el cuidado final de la vida, permite mejor control de los síntomas, permite la aplicación de protocolos de fin de vida y órdenes de no reanimación cardiopulmonar, disminuye el uso de quimioterapia, específicamente esto es para cáncer, y aumenta la sensación de confort en los familiares y en el niño. ¿Qué pasa? Una cosa es que yo le cuente a los papás que las cosas van mal. Otra cosa es que el papá las entienda. Entonces, parte de la importancia desde el principio de decir las cosas no van bien es que uno se demora en entender que las cosas no van bien, más cuando ese niño no es solo mi paciente, sino, oiga, es que es mi hijo, ¿sí? Miren cómo muchas veces para uno como médico es muy difícil aceptar en ese concepto paternalista del pediatra de mi paciente, ya no tengo más que ofrecerle a mi paciente, ¿cierto? Nos cuesta trabajo adaptarnos a eso. Ahora imagínense si a mí el médico me dice, a tu hijo no tenemos más opciones que dar. Entonces, absorber esa información requiere tiempo. Entre más temprano en el curso de la enfermedad se logre hacer eso, más fácil va a ser para la familia cuando realmente lleguemos al punto de no retorno y el paciente vaya a fallecer. Es muy importante mantener la comunicación, pero sobre todo dar tiempo para la comunicación. Dar la comunicación no es solamente decir, tiene infección de vías urinarias, la vamos a hospitalizar, le vamos a poner antibiótico, después le vamos a hacer una cistoretrografía. ¿Listo? Eso no, eso es, yo di toda la información. ¿Sí o no? La información la di. Ahora, ¿eso lo absorbió el paciente? ¿Lo absorbió el papá? De pronto no. Entonces es muy importante tener eso en cuenta cuando ustedes vayan a hablar con los papás.
¿Cuáles son las recomendaciones internacionales y nacionales y el marco legal en el que nos tenemos que mover? Mire, el Instituto de Salud de Estados Unidos demostró que el cuidado paliativo aumenta la calidad de vida, refleja la preferencia del paciente y su familia, y que la referencia oportuna y temprana a cuidado paliativo pediátrico se debería ampliar. Se debe optimizar la comunicación acerca del pronóstico de la enfermedad, de las opciones de tratamiento, del cuidado de la fin de vida y de las metas de diagnóstico y de terapia. ¿Sí? Nosotros hay una serie de recursos que gastamos sistemáticamente en hacer diagnósticos, que nos dan paz a nosotros, puede que algún proceso de paz a los papás, pero que a los niños a veces no benefician. A veces uno con un diagnóstico sindromático sabe para dónde va, desde el punto de vista de pronóstico. Y que, digamos, se embarca en hacer unas búsquedas y unas búsquedas que deberíamos tener unas metas claras de por qué estamos haciendo todo ese diagnóstico y estamos usando todo ese recurso. En el Reino Unido lo que han demostrado que es más importante es que hay un déficit en la comunicación de la información importante. Comunicamos mucho, pero no comunicamos lo importante. Que debemos evaluar siempre las necesidades del paciente y su familia, que la planeación del cuidado paliativo debe ser individual y que debe incluir también una planificación del fin de la vida y un cuidado en el fin de la vida, y que se debe hacer un cuidado del duelo. Y la atención en la Academia Americana de Pediatría dice que las grandes diferencias es que debe ser una atención, digamos, dirigida a la familia, y que todas las atenciones de cuidado paliativo se deben ajustar a los ambientes de la familia y al pronóstico del paciente en el marco de su enfermedad. Y aumentar el acceso y la disponibilidad de servicios de cuidado paliativo. En Colombia no tenemos un modelo de atención definido. Existen dos leyes que hablan de cuidado paliativo pediátrico. Uno, que es la ley 1388 del 2010 de cáncer infantil. En esa ley se reglamentan las unidades de atención integral de cáncer infantil, que dicen que deben tener un servicio de cuidado paliativo, punto. Y la ley 1733 del 2014, que habla de la reglamentación de cuidado paliativo, que es la ley Consuelo Davis, que dice que todos los servicios que atienden pacientes tienen que tener servicios de cuidado paliativo, punto. Que los niños que tienen cuidado paliativo, que requieren cuidado paliativo, ese cuidado paliativo debe ser solicitado por su médico tratante o por sus papás si tienen menos de 14 años, y si tienen entre 14 y 18 años lo pueden solicitar directamente los pacientes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es algo nuevo. Dentro de lo nuevo, digamos, Colombia está dentro de los más atrasados en el mundo. No tenemos dentro, digamos, del marco del Observatorio Internacional del Fin de Vida, que está en el Reino Unido, somos uno de los países más atrasados. Sin embargo, para la región estamos como está la región, o sea, digamos, con respecto a Europa, con respecto al África, que tiene Sudáfrica, que aporta muchísimo en cuidado paliativo pediátrico y de adultos. Nosotros para la región estamos bastante bien, pero nos falta muchísimo. ¿Cuáles son las opciones de modelo de atención de cuidado paliativo y un poco hacia dónde debemos ir? A tener unidades grandes de cuidado paliativo interdisciplinario, que probablemente estarán localizadas en hospitales de tercero y cuarto nivel, que manejan pacientes con patologías crónicas de forma sistemática y que disponen de la gran mayoría de subespecialidades médicas en pediatría. Unidades de pediatría general, que incluyan unidades de atención primaria y atención secundaria. ¿Por qué? Mucho de esto se hace en casa. Y muchas de estas cosas no necesitan un subespecialista. Yo creo que si hay una cosa que los subespecialistas decimos muchas veces es, mire, la pediatría general es la más importante, nosotros vemos un pedacito de los niños, ¿sí? Pero realmente sin pediatría las subespecialidades no tienen sentido. Y eso es una cosa muy importante, o sea, el pediatra debe recuperar su estatus y su capacidad para manejar toneladas de complicaciones, ¿sí? Y una de las cosas que está pasando es que estamos sectorizando nuestra atención en pediatría. Entonces no tiene sentido que todos los niños de este país lleguen a 2 servicios de cuidado paliativo pediátrico. Lo que tiene sentido es que los 2 servicios de cuidado paliativo pediátrico logren comunicarse con todos los hospitales del país, con todos los centros de atención de primer nivel y puedan decir, sí, ajustenle la dosis así, póngale tal medicamento, ponga tal cosa. Para también además ayudar a que nuestros pacientes fallezcan cerca de su casa, donde quieren fallecer. Atenciones primarias, atenciones secundarias si en algún momento necesitan una hospitalización de primer nivel para un manejo de alguna infección o alguna cosa específica, atención comunitaria, apoyo a organizaciones civiles y fundaciones, todo centrado en el niño y la familia. Esto es fundamental.
Mire, el cuidado paliativo no da nada de plata. Como no da nada de plata, no existe registrado en la cuenta de alto costo de este país, el país no lo financia. Todo lo de cuidado paliativo pediátrico está metido dentro de la atención de enfermedad renal crónica, de cáncer infantil, de enfermedades catastróficas. Nadie saca plata para cuidado paliativo, todos tenemos que tener cuidado paliativo, es una ley. ¿Y qué? ¿Sí? Entonces, clave esto, buscar apoyo de otras instituciones. ¿Cómo se debe integrar el cuidado paliativo pediátrico? Y creo que esto es una cosa muy importante. Inicialmente el cuidado paliativo pediátrico será para demanda, probablemente para una fase final de la vida, y yo creo que eso no está mal. Es decir, empezar por lo menos a entender en la cabeza que necesitamos cuidado paliativo, que no tenemos toda la disponibilidad, pero que de pronto en mi hospital hay un pediatra que quiere hacer eso y lo va a hacer solamente para el fin de vida y además va a ser pediatra de urgencias en algún momento de ocio, perfecto, eso es a empezar por algo. Segundo, se van a construir probablemente atenciones en poblaciones específicas, cáncer, ¿sí? Cáncer, digamos, es pionero en eso, pero si de pronto mi hospital lo que maneja más es cardiopatías congénitas, entonces de pronto mi paliativista tiene que hacer cuidado paliativo para cardiología y no cuidado paliativo para oncología. Y tercero, definitivamente ya modificar toda la estructura en la cual yo tengo educación, o sea, esto debería estar integrado eventualmente en los currículums de pediatría del país, tengo todos los hospitales grandes con disponibilidad de cuidado paliativo pediátrico y tengo certeza de que los pediatras generales salen con una formación adecuada en cuidado paliativo pediátrico. ¿Ustedes se dan cuenta acá? Cuando tengo menos plata, logro menos gente, pero logro un poquito. Cuando tengo mucha plata, logro todo esto. ¿Cuánto se benefician? Menos pacientes, más familias. Sin embargo, yo creo que acá el problema no es solamente de dinero, el problema también es de empezar nosotros a cambiar un poquito el enfoque general que tenemos hacia los paliativistas y el enfoque general que tenemos en cuanto a que los niños siempre salen bien. Todo esto debe ir dirigido a un plan individual y eso es una cosa muy importante. No todas las enfermedades de cuidado paliativo son iguales, como vimos antes. Hay enfermedades que tienen una letalidad mucho más alta y a más corto plazo, ¿sí? Dentro de cada especialidad es muy distinto si uno tiene cáncer, tener una leucemia linfoide aguda, a tener un tumor del sistema nervioso central. Es diferente en cardiología tener una CIA a tener un corazón izquierdo hipoplásico sin aorta, ¿sí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta como en cuidado paliativo, porque con base en eso hay una serie de intervenciones que en unos escenarios pueden parecer muy exageradas, pero que en otros escenarios son fundamentales para lograr que el niño viva lo mejor posible, que es el objetivo acá. Esto implica extender la experiencia de la enfermedad para la familia, explicarle cuál es su experiencia y cuál es mi experiencia con la enfermedad. La experiencia nuestra con la enfermedad está limitada a un escenario o de consulta externa o de hospitalización y a muchos pacientes, y hacemos una media, hacemos un promedio en la cabeza de cómo se comporta la enfermedad. Cada niño para su familia es único. La única experiencia de enfermedad que tiene es la que su familia y su hijo tienen. Todo lo que nosotros opinemos, pues son opiniones, pero no son necesariamente la realidad. Entonces hay que entender qué es lo que para el paciente es una necesidad. Bueno, segundo, compartir la información relevante. Y acá es muy importante el pronóstico, lo mejor que podamos darlo. Establecer las necesidades de la familia. Puede ser que lo que para mí sea importante no sea importante para los niños, o no sea importante para la familia. Puede ser que para la familia no sea importante verlo con disnea, pero le parezca terrible la tos. ¿Sí? Y son cosas que uno no entiende, pero que son reales. Entonces, si a él no le importa la disnea y el niño se siente tranquilo, pues entonces de pronto no tengo que manejar la disnea, pero sí tengo que manejar la tos. Negociar. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuáles son las metas? ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento? Y finalmente definir un plan que sea un plan médico, un plan de vida y un plan de cuidado integral. Mire, es muy importante que los niños tengan un plan de vida y que las familias tengan un plan de vida. Ahora, tener un plan de vida cuando uno sabe que se va a morir y tiene 5 años, es muy diferente a tener un plan de vida cuando uno tiene 5 años y no se va a morir. Y a veces uno cree que los niños no entienden las cosas, y ese es el primer error. Los niños siempre saben, no nos dicen para cuidarnos, pero siempre saben. Entonces, ese niño tiene derecho a hacer sus cosas, tiene derecho a coger una carta y decir, yo le quiero dejar esto a mi hermana, o tiene derecho a decir, yo no quiero estar en el hospital, yo me quiero ir para Santa Marta.
Y es nuestra responsabilidad como pediatras también darle eso. No solo ponerle vacunas, no solamente hacer otras cosas, es darle esos gustos. Y por eso es muy importante negociar con los pacientes y reconocer sus necesidades y ayudarles a cumplir su plan de vida, así su plan de vida sea corto. ¿Cómo tomar decisiones en salud? Esto es solamente una cosa muy a grosso modo porque el tiempo no nos permite más. Hay unas decisiones que hay que tomar en muchas cosas, siempre tengan en cuenta la autonomía de los pacientes, la edad que tienen y las capacidades cognitivas que tengan, ¿sí? Traten siempre de darle gusto a sus pacientes. Si el paciente está contento, entonces vamos bien. Así todos los demás marcadores de la enfermedad vayan mal. Segundo, involucrar siempre a los terceros, papás y médicos. Siempre tener en cuenta que el interés superior es el del niño. ¿Sí? Es muy difícil a veces tomar decisiones médicas. Es muy difícil para los papás. Pero lo único que nos reúne a todos y que hoy nos reúne incluso a nosotros, aunque no haya un paciente acá, son los niños. Y ese es el objetivo más grande, que ellos estén bien, que estén contentos. No dañar y tomar decisiones. Los cuidados mínimos siempre al final de la vida deben incluir el mejor aporte nutricional que se pueda, aire y oxígeno sin apoyo mecánico, hidratación, analgesia, los cuidados generales de enfermería y eventualmente otros fármacos para manejos de otros síntomas y la sedación paliativa. La experiencia nuestra es una experiencia de algunos años. El modelo de atención de cuidado paliativo que les voy a mostrar acá incluye una etapa de cómo se va haciendo el cuidado paliativo que está desarrollada en el Hospital de San Judas en Memphis. Dice, mire, la primera etapa es una negación y es los oncólogos pediatras son capaces de manejar todo. Todo esto empieza en cáncer. Y en el 2001 se crea la unidad de oncología pediátrica en el Hospital Universitario San Ignacio del Centro Javeriano de Oncología y dicen, nosotros realmente no necesitamos paliativistas porque el cáncer infantil le da mejor que el cáncer de adultos. Eso se llama etapa de negación. Después dice una etapa de paliofobia. Entonces dice, mire, en el 2010, oncología dice, de pronto sí necesitamos unos paliativistas, no estamos muy seguros, pero eventualmente podríamos necesitar que la gente de cuidado paliativo nos ayudara. Empiezan a ayudar los paliativistas de adultos y los paliativistas de adultos, ellos sufren más con la muerte de un niño que un pediatra. Eso es una realidad y eso impide que ellos sean capaces de cuidar de los niños activamente. O sea, uno, digamos, es una cosa que es innegable, que no sé en qué está fundamentada, pero así como uno se muere de tristeza con un viejito, ellos se mueren de tristeza con un niño, y pues así somos. Entonces los paliativistas de adultos dicen, mire, realmente yo no quiero paliar niños, eso es terrible. Entonces en el 2015 yo me voy a hacer cuidado paliativo pediátrico y empieza una tercera fase que se llama palialia, y es, formamos una primera unidad, se reconoce la importancia y la necesidad de cuidado paliativo, y empezamos a trabajar como un anexo específico de oncología pediátrica. En el 2016 eso cambia y yo empiezo a hacer cuidado paliativo para otras especialidades y para otras enfermedades y actualmente estamos tratando de hacer una etapa completa de palio activo que es una política institucional y una conformación de servicios completos, porque ustedes entenderán que el apoyo psicológico, físico, emocional de un paciente pues no lo puede hacer un médico, lo tienen que hacer muchas personas. Entonces, nos falta todos estos recursos completos, pero ahí vamos, ¿sí? Nuestros indicadores iniciales, específicamente para cáncer infantil, que es lo que yo más hago, es que el 100% de los niños con diagnóstico de cáncer infantil han sido valorados por cuidado paliativo desde el marzo del 2015. El 100% de los niños que han fallecido por cáncer infantil han sido manejados por cuidado paliativo pediátrico en su fase final. El 89% de los niños ha tenido control del dolor con escalas visuales análogas menores a 4, el 78% de los pacientes con fase terminal han tenido control de la disnea tumoral, el 90% de los niños con cáncer que fallecieron se encontraban en protocolo de fin de vida y no fallecieron en la unidad de cuidado intensivo, y los padres tienen una satisfacción del 84% con el nuevo modelo de atención del hospital. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén bien.